Y entonces acá es donde entramos en donde sí hay respuestas correctas, donde tienes que acomodar las palabras, dónde van. La verdad casi no vi que hicieran esto. Por si se les pasó, pues lo hacen, por favor. Porque la mayoría de los trabajos nomás me venían las preguntas, nunca no me mandaban esto último. Profe, yo sí Mande. lo hice. Ah, ok, gracias, Alexia. Entonces empezamos. Edad de piedra, paleolítico, neolítico y edad de los. Eso vamos a ver cuáles son. Entonces, los ancestros humanos eran, y tenemos que encontrar la palabra que rellena esta línea. ¿Quién me puede dar la respuesta correcta? Nómadas. Muy bien. Ahora va a ser otra persona. Se dedicaban a la... ¿Quién me contesta? Recolección. Muy bien, a la recolección, la caza o la pesca. Y elaboraban diversos utensilios de... ¿Otra persona? Piedra. No existía la... ¿Quién otra persona? Armas. Tecnología. ¿La qué? Tecnología. Es una de las palabras. ¿Lo puedo decir yo, profe? Tiene que ser las palabras de arriba. ¿Sí, Leslie? ¿O lo que me dijo? No, no fue Leslie. Yo. Ah, Alexia. No, espérame. Escritura. Ah, está bueno. Ya la dijo. Esas eran las palabras correctas. No me caben, y mucho menos a ustedes para poderlas escribir. Vamos a intentarlo. ¿Cuál era la primera? Los ancestros humanos eran Nómadas. nómadas. Luego se dedicaban a la... Recolección. Muy bien. Sí, como les digo, no me cabe. Ya lo comprobé. Utilizaban diversos utensilios de... o Piedra. elaboraban de piedra. Y por último, no existía la Escritura. escritora. Muy bien. Ahora vamos a ver información del Paleolítico. Inició aproximadamente hace 5 millones. Bien, ya da la oportunidad a otro que participen, de los que no han participado. Y terminó aproximadamente hacia el año 10.000 AC, es decir, antes de Cristo. Neolítico, abarca del año 10.000 al 4.000. Aquí esto no nomás se trata de rellenar, niños, es información que ya deben de irse aprendiendo. El Paleolítico fue hace 5 millones de años aproximadamente y terminó en el 10.000. Y luego sigue el Neolítico. Y en el Neolítico dice que abarca del año 10.000 al 4.000 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces ya tienen que ir viendo esos datos de fecha. Es este periodo, en este periodo se domesticaron algunos, alguien que no haya participado. Se domesticaron algunos. ¿Unos qué? Animales. Muy bien. Animales. Y se inició el... El cultivo. que dejes participar. El cultivo de plantas. Aquí la clave era saber que domesticación se refiere a animales y las plantas, su nombre es pues cultivo. O también ya le llaman a todo esto agricultura. Por último, se va a mover todo, miren. Vámonos, ya no quedó bien. Vamos a borrar. Muy bien, los últimos para ya que vayan revisando. La edad de los... ¿qué pasó? ¿Ya todos participaron? ¿O qué? ¿Yo puedo decir una? ¿Los últimos? No, pues tenemos que dejar que los demás participen. Ay, me di la vuelta a la hoja. Nadie. Si no hay nadie, pues sí, Alexia. Aviéntatela.
Metales y cobre. El ser humano aprendió a fabricar herramientas y armas con diferentes metales. Cobre. El cobre fue el primer metal que empleó alrededor de 4500 antes de Cristo en Asia. Entonces eso aquí, sí se ven todos aquí. Lo voy a volver a llenar para que lo revisen con sus cosas. Se dedicaban a la qué? Bien, ¿recuerdan? Recolección. Gracias. Utensilios aquí sí me acuerdo, piedra. No existía la Escritura. escritura, muy bien. El Paleolítico inició aproximadamente hace 5 millones de años y terminó aproximadamente en el 10.000. Y en este periodo neolítico se domesticaron algunos animales y se inició el cultivo. Ahí está. Esas serían las respuestas correctas que deben haber tenido. Obviamente no tienen cuaderno, no tienen libro, lo deben haber escrito en su cuaderno. Les repito, algunos no me lo mandaron, por si no me lo mandaron, pues lo hacen y me lo mandan. Y cuenta como tarea del día de ayer. Muy bien, vamos a borrar y vámonos a ir. Siguiente página. No, nomás dije la siguiente, calma, ahí está. Si fuera una clase normal, pues les diría que hagan estas preguntas, pero pues las vamos a dejar de tarea. Ahorita las vamos a contestar de forma abierta. Primera pregunta, ¿cuáles son los homínidos más antiguos? ¿Alguien que responda? Si no saben, pues no saben. Digan, no, pues no sé. Porque es lo que vamos a ver hoy. Son preguntas para reflexionar y que vamos a contestar ahorita. ¿Alguien sabe? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Cuáles son los homínidos más antiguos? Ahora, ¿alguien recuerda qué es un homínido? Lo vimos en la clase pasada. ¿Alguien? ¿No? Para regresarnos a qué significa homínido. No podemos avanzar si no dominamos todavía el vocabulario que se va a emplear aquí. ¿Nadie recuerda qué es homínido? Muy bien, entonces también de tarea, por favor, me apunta en el cuadro que aparece. Es como si hubiera agarrado otro libro. Agarré un libro más viejo, se me hace. Aquí, homínido, tiene significado. Déjenme meto al otro libro. Creo que agarré del año pasado sin darme cuenta. En el libro sí viene que es un homínido. Ahí va. Ahí está, homínido. Acuérdense que un homínido, dicho de un primate que se caracteriza por su aspecto con forma de humano y por no tener cola, y a cuya familia pertenecen los humanos y otras especies como el chimpancé, el gorila y el orangután. Entonces se cree que el homínido es como el ancestro del ser humano, que dice los primeros ancestros del ser humano. Del homínido luego se hace el humano. Entonces ya podemos regresar a esta pregunta. ¿Cuáles son los homínidos más antiguos? Entonces ya sabes que es un homínido, pero a lo mejor entonces no sabes. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿En qué periodo aparecieron las lanzas para caza mayor? Eso también es lo que vamos a aprender durante toda la historia. Y cuándo apareció el Homo sapiens. Así nomás dice, con base a la línea del tiempo. Es lo que viene abajo. Entonces ahora sí, vámonos a la línea del tiempo. Y aquí viene, los primeros homínidos habitaron África. De eso se trata de hacer preguntas. Recuerda que la historia misma significa preguntas y mira lo que dice el cuadro de arriba. ¿Cuándo y dónde pasó? Son las dos preguntas más importantes para la historia, es lo primero. ¿Cuándo y dónde pasó? Entonces,
cuándo fue lo de los primeros homínidos. Aquí está la fecha. Entonces tú calculas, no te dice exactamente en qué año, nomás tú calculas, bueno, está entre el 3.500.000 y el 2 millones antes de Cristo. Pues si es el final, pues yo digo que 3 millones, por así decirlo, ¿no? Así debes de hacerlo, lo calculas y ya puedes contestar. Ah, pues como en 3 millones, más o menos. ¿En qué periodo aparecieron las lanzas para caza mayor? Entonces tú ya vas a buscar aquí, a ver, herramientas de piedra astillada, nomadismo, bla, 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 Homo erectus, bla, la, 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 la. Va, no ves nada, te vienes a lo que sigue, pum, pum, ves aquí herramientas compuestas. Ah, lanzas pesadas para caza mayor, uso del fuego, entierros funerarios. Esto fue en el 350.000 y 160.000 antes de Cristo. Como está la mitad, pues yo digo que como en el 220 por ahí, ¿no? Así más o menos es como tú debes de ir analizando la historia con base a la información que te van dando. Siguiente pregunta, ¿cuándo apareció el Homo sapiens sapiens? A mí se me hace curioso que el Homo sapiens, si lo pones primero con el pien, es piensa, piensa, Homo sapiens sapiensa, ¿ves? Homo sapiens. A mí se me hace curioso cómo le pusieron ese nombre y casualmente es lo que somos nosotros, como que ya pensamos. Y si te das cuenta, aquí viene dividida la línea del tiempo en el origen del hombre y aquí es donde vas a ver cómo los primeros homínidos, luego aparece el Homo habilis, luego aparece el Homo erectus, luego aparece el Homo neanderthalensis y Cro-Magnon, luego el lenguaje oral y uso de símbolos, junto con eso tenemos el Homo sapiens sapiens, con el lenguaje oral y el uso de símbolos. Entonces, ¿cuándo fue? Pues fue poquito antes del 28.000 antes de Cristo y entre el 160.000 antes de Cristo. Entonces, yo creo que como la mitad, un 100, como en el 100.000 antes de Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer más o menos hoy, ubicarlos como que fue primero. Si yo te digo, como las escrituras que dejaban los homínidos primeros, pues no, los homínidos no dejaban escritura. Quienes empezaron a usar lenguaje oral y uso de símbolos fueron aquí los Homo sapiens más o menos. Los demás usaban pues otras cosas. Aquí dice que lenguaje oral y uso de símbolos. A lo mejor los otros, a lo mejor sí pintaban las paredes o algo, pero no había ni un significado, por así decirlo, nomás rayaban. Vamos claro, ¿verdad? Y como ves la diferencia, acá ya están cocinando y todo el kit. Dice utensilios de arcilla, la agricultura, la domesticación de animales y uso del cobre. Esa era el uso del cobre, como lo leímos, era la edad de los metales. La de acá, la edad de piedra. Entre este y ese, pues está el paleolítico y el neolítico. Es decir, que no te olvides, la prehistoria se divide en el paleolítico y neolítico. Y también es diferente la era y la edad. Yo a veces me confundía mucho, pero mira, edad de piedra y está el paleolítico y neolítico. Es una edad de piedra porque se le llama así, porque pues usaban pura piedra. Y luego acá tenemos la edad de los metales, se llama así porque se usaron los metales. Pero paleolítico y neolítico no son edad, estos son una era, se le puede decir. Así era. No sé por qué era, ¿verdad? Tampoco. Nunca lo he investigado porque estaría bien que lo investiguen y me digan la respuesta. Porque, ay caramba, vamos a irnos unos pasos más para atrás. Aquí dice el paleolítico, aquí. El paleolítico marca el inicio de la prehistoria y es el periodo. Ah, yo le dije era, ¿verdad? Es periodo, mira. Es el periodo en que nuestros ancestros fabricaron instrumentos y herramientas de piedra mediante la técnica de percusión. En este periodo se dedicaron a la recolección, caza y fuego. Durante el Neolítico, el ser humano, el único sobreviviente de los homínidos, ya era capaz de pulir piedras y entonces agregó la agricultura. Si lo dije muy rápido, pues porque se me acaba el tiempo.
Pero lo que lo quiero dar a entender es que tú ya debes de identificar que en el Paleolítico pues es lo más antiguo y el Neolítico es lo más nuevo. Eso es lo primero que debes de empezar a notar. En el Neolítico ya hacían cosas más elaboradas, en el Paleolítico todavía estaban muy salvaje el asunto y lo que más que usaban eran piedras. Por último, tenemos en el tercera parte de la línea del tiempo la sedentarización. Aquí nomadismo. Los homínidos recorren las sabanas de África, toda África. Emigran a Asia Mediterránea y suroriental. Poblamiento de Europa. Es el camino que ya hemos visto. Poblamiento de Australia. Y por último, poblamiento de Siberia y América. Y luego ya, después de que poblaron todo, pues dijeron, pues ya no hay para dónde ir, mejor hacemos nuestras casas aquí. Y entonces ya sedentarización, aldeas, crecimiento demográfico y primeras ciudades. Entonces recuerda eso, primero llenaron todo el mundo y aquí llenaron todo el mundo, pues dijeron, no, pues mejor ya nos quedamos fijos. Es para que lo recuerdes. Algo así sucedió. Y pues aquí está el caminito, mira. De África, Lucy, así se llama Lucy, 3.500.000 antes de Cristo se le calcula la edad del fósil de Lucy. Por eso Lucy, recuérdalo como dato curioso, dato general, es el ancestro más viejo que se ha encontrado del ser humano. ¿Ok? ¿Cómo se llama el más antiguo? Ahí está. Contéstenme, ¿cómo se llama? Lucy, así de fácil. Fue encontrado en 3.500.000 antes de Cristo. Entonces se cree que ese es el recorrido por los fósiles que han ido encontrando. Ahí están los caminitos, todos los caminitos, cada uno tiene su nombre, pero el más famoso pues es Lucy porque es el más antiguo. Su nombre viene de la canción Lucy en el cielo de diamantes en español, Lucy in the Sky with Diamonds en inglés. Una canción medio famosa en aquellos tiempos, si no me equivoco, de los Beatles. Aquí está por donde pasaron. ¿Alguien se acuerda cómo se llama este pedacito de aquí? ¿Por donde pasaron? ¿No? ¿Nadie? Muy bien, dato curioso, pregunta de examen, lo van a ver después, se llama el estrecho de Bering, no se les olvide. Estrecho de Bering, por ahí pasaron los primeros humanos. Y ya, eso es el programa del periodo. Tienen de tarea esto, no se les olvide, lo suben hoy, estas preguntas. ¿Dónde se originaron los homínidos? ¿Dónde se encuentran los rastros prehistóricos más recientes? Con los más recientes vas a tener que ver todas las fechas y buscar dónde están los más jóvenes. ¿Alguna duda con la tarea? Yo nada más tengo una duda que si vamos a hacer otra clase. No estoy seguro, yo creo que con una nos va a alcanzar. Ok. Porque sí, porque nomás es historia. Lo que no habían visto. Temas para comprender el periodo. ¿Cómo fue el paso del nomadismo al sedentarismo? Y vienen las preguntas que son para observadores. Son preguntas. Ya lo encontré. Muy bien, ya. Esto es para reflexionar, que antes de que aprendas, tú pongas tu respuesta inicial. Es muy buen trabajo porque te hace pensar antes y te hace razonar después. Entonces tú tienes que, con tu respuesta inicial en tu cuaderno, la pregunta de arriba, que es, ¿cómo crees que fue el paso del nomadismo al sedentarismo? Esta pregunta háztela tú. ¿Cómo crees que pasó? Y conforme estudies el bloque,
vas a ver que vas aprendiendo realmente cómo pasó, porque tú puedes imaginar que llegó un extraterrestre y les dijo cómo crecer, ¿no? O puedes imaginar que de repente le salió un brazo a alguien y el brazo les dijo qué tenían que hacer. Puedes imaginarte muchas cosas, o que vieron a un animal cocinar y dijeron, no, pues vamos a cocinar como los animales. Pero aquí esto es muy importante para que tú vayas despertando tu curiosidad en las preguntas universales, que son el qué, cuándo, quiénes, cómo, todo y dónde. Estas preguntas universales vienen acá. ¿Qué, cuándo y dónde? ¿Quiénes, cómo? ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? Si te das cuenta, son las preguntas universales que tú tienes que ubicar de cada hecho histórico y poner la respuesta. Entonces, después de estudiar cada tema para comprender el periodo, elabora en tu cuaderno una tabla como la siguiente y responde las preguntas. Aquí muchas veces no nos damos cuenta que es después de cada tema. O sea, después de cada tema hay que hacer estas preguntas. ¿Qué hecho histórico describe? ¿Cuándo y dónde ocurrió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo sucedió? ¿Y cuáles fueron sus causas? Eso nos ayuda a hacer un resumen de lo que vamos aprendiendo. Y tenemos las imágenes de este tipo de desarrollo que dice el uso del fuego permitió asar la carne, iluminar las cuevas y protegerse del río. Eso es una imagen rápida de cómo fueron desarrollándose. Cazan animales para alimentarse, construcción de viviendas. Y esto tiene que ver con la actividad 4, que dice, no, esa es la que sigue entonces, perdón. Ya no viene la actividad, fíjense, con los cambios de libros sí que quitaron una que otra actividad. Bien, ya vieron todas las hojas que le di vuelta, ¿no? Pero bueno, estos son los títulos y estos son los temas. El ser humano prehistórico, su evolución y la naturaleza. Muy bien, ¿qué van a hacer? Lo siguiente. Primero que nada, es pensar la respuesta inicial. ¿Cómo fue este proceso? Dice, observa la secuencia de imágenes de estas dos páginas. ¿Qué escribirías como posible respuesta a esa pregunta? O sea, te dan estos ejemplos para que veas cómo fue ese cambio. Ya que lo pienses y lo analices, respondes la pregunta, ¿cómo fue el paso del nomadismo al sedentarismo? Eso es todo lo que hay que hacer. Ya lo demás es nomás que vayas registrando. Entonces, estas dos son las primeras actividades que vas a hacer también de tarea. Y por último, vamos a empezar el primer tema. Y tienes que contestar estas preguntas. Este cuadro siempre lo vas a hacer. ¿Cuál es el primer tema? Los primeros seres humanos. Todo esto vas a leer y el ser humano prehistórico, su evolución y la naturaleza, que este tema se acaba ahí mismo. Ya ya no ocupas hacerlo. Entonces, vas a leer y de este tema y vas a responder las preguntas de este cuadro. Eso sería como una especie de resumen. ¿Qué es lo que quiero que me envíes de tarea, de evidencia? Esto lo vas a hacer también, pero esto no me lo vas a mandar, ¿ok? Esto lo vas a hacer, pero no me lo vas a mandar. Esto sí lo vas a hacer también y sí me lo vas a mandar. Estas preguntas son de los temas que vienen adelante. De los primeros seres humanos y el ser humano prehistórico, su evolución y la naturaleza. Vas a describir datos interesantes, datos que me llamen la atención y la siguiente clase lo reforzamos. ¿Ok? ¿Alguna duda? Mañana va a haber videollamada también, profe. No, mañana no. Yo creo que sería el viernes. Profe. Mandé. Ok. ¿Mandé? No te entiendo. Primero pone el micrófono y luego habla, porque se corta a media plática. Nada, ok.